Leamos. Y nos dedicamos a leer. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Hay que abrir las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen la voz de Dios y el estado del hombre. De manera que las abrimos en esta oportunidad para leer y continuar con nuestra lectura que iniciamos ayer. Iniciamos ayer una serie de meditaciones tituladas Cuando la vida duele. Cuando la vida duele. Y la basamos justamente en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos de el 24 al 33. Marcos capítulo 5, versículos de el 24 al 33. Y allí se cuenta la historia de una mujer a quien la vida le dolía. Una mujer que estaba viviendo una vida de padecimientos, de mucho sufrimiento. Una mujer que vivía a pérdida, porque todo lo había gastado. Una mujer a la que en la vida parece que nada le aprovechaba. Una vida que iba de mal en peor. Esta era una vida que dolía. A esta mujer la vida le dolía. El cuerpo le dolía. Los dientes le dolían. Desde la punta de su pie hasta su coronilla, todo le gritaba en su propia cara al mirarse al espejo que ella tenía una vida de mal en peor. Una vida no aprovechable. Una vida gastada. Eso era lo que le pasaba a esta mujer. Así que ayer empezamos esta serie de mensajes que estamos grabando y que ustedes pueden obtener más adelante. Leamos. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó el manto. Porque decía ella, si tan solo yo tocare su manto, sé que voy a ser sanada. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron, Maestro, mira la multitud cómo te está apretando y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Queda sana de tu azote. ¿Qué hacer cuando la vida duele? Y lo primero que dijimos ayer era las características de esta mujer y terminamos diciendo, recuerde que en medio de tanta multitud que venía por las pequeñas y estrechas calles del lugar, apretando a Jesús mientras él iba con un hombre llamado Jairo. Era un religioso de la época, era una persona que tenía un nombre importante, era no sé si un cardenal, algo semejante a lo que nosotros conocemos hoy, y se había humillado ante Jesús para que le sanara a su hijita de 12 años que estaba agonizando. Y Jesús efectivamente iba con él, pero no solamente iba con Jairo a sanarle a su hijita a su casa, sino que la gente lo apretaba, querían estar con él, escucharlo y tocarlo. Y en medio de ese forcejeo entre la multitud, Marcos está interesado en decirnos que entre esa multitud había una mujer con una vida especial. Y aunque todos en la multitud tenían cierta vida de desgracia y de dolor, puesto que estaban viendo en Cristo una solución, apretándolo para tratar de encontrar algo de Él, sin embargo, entre la multitud había una mujer a quien Jesús le importó conocerla.
Porque no es lo mismo apretar a alguien que abrazar a alguien. No es lo mismo apretar a alguien y estrujar a alguien que mirarle a los ojos y que prestarle atención a ese individuo. No es lo mismo estar entre la multitud. Nadie sabía lo que había debajo de la ropa de esta mujer. Un flujo de sangre, un periodo menstrual saliendo por su vagina día y noche, día y noche, día y noche por 12 años. Imagínese el color de la piel de esta señora, imagínese las ojeras, imagínese su cabello acabado, completamente empobrecido, opaco. Imagínese, esta señora no le crecían las uñas. Imagínese los labios de esta señora ajados y pálidos. Imagínese a esta señora en su cuerpo, ¿cómo estaría de delgada? Era una mujer que llevaba 12 años de una vida gastada sin Dios. Ella estaba entre la multitud. Pero el Cristo que en medio de la multitud espera que haya alguien con una fe extraordinaria, con una fe que aunque no era madura, porque ella no conocía bien quién era Cristo, dice las Escrituras que en medio de esa multitud, porque la procesión la llevaba a ella por dentro, en medio de la multitud que quería apretarlo, esta mujer era diferente. Ella no solamente quería apretarlo, ella tenía una fe de bordes. Ella decía, si tan solo toco un pedacito de la tela de este Señor. A mí me han dicho que Él es curativo. A mí me han dicho que quienes lo tocan quedan sanados. A mí me han dicho que en este hombre hay solución para el pobre, para la enfermedad, para la muerte, para las catástrofes. En este hombre hay solución. Y en medio de la multitud no solamente estaba esta mujer llena de un profundo sufrimiento y de una procesión que llevaba por dentro en su alma. Ella parecía normal, pero no lo era. Ella no tenía una vida normal. Ella tenía una vida desgastada, una vida que le iba de mal en peor. Y dijimos que por eso los creyentes necesitamos predicar a Jesucristo donde quiera que vayamos. Porque en medio de las multitudes que no parecen, que parecen muy seguras, multitudes que parece que ya tienen su vida resuelta, solo Dios y esa persona saben qué procesión se lleva por dentro, qué situación está viviendo esa persona y nadie lo sabe. Y hay que predicarles a Cristo para que en medio de la multitud haya gente que pueda venir a Él. Después de decir todo lo que había sufrido con esta enfermedad, había gastado sus ahorros, había buscado todos los tratamientos habidos y por haber, y dice que nada le había aprovechado. La ciencia médica no le había dado esperanzas, la religión tampoco. Ella era una mujer proscrita, alejada de la sociedad, por todos los contextos que hablamos ayer culturales en los que ella vivía. Sin embargo, el versículo 27 hace un quiebre y quiero avanzar. Hoy, ¿qué hacer cuando la vida duele? Puede ser que muchos dicen, ay Claudia, pobrecita la gente que vive así. Yo conozco gente que vive así. O quizá en esta mañana alguien dice, Claudia, esa es mi vida. Me veo reflejada en la vida de esta mujer. Sin embargo, tiene que aparecer, como dice en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, ella vino. Ella se metió entre la multitud, pero no con el mismo deseo y la misma fe de todos. Escucha esto. Ella escuchó hablar de Jesús. ¿Sabes qué cambia una vida desgastada? Una vida de esas que le dicen, ¿por qué no va donde un señor a que le digan a ver cuál es la sal que usted tiene? Cuando a la gente le va de mal en peor, dicen, no, pero yo sí estoy muy salado, decimos en Colombia. Una manera de decir que está teniendo un problema tras otro y no alcanza a salir de su miseria. Es una vida miserable. Y frente a muchas personas que tratan de ayudarle a esta persona que lleva una vida muy sufrida, de mal en peor, al caído caerle, le dicen, vení, yo te llevo donde un señor por allí en Caldas, por allí no sé en dónde, en Itagüí. Esa persona te hace un rezo y te dice qué es lo que te está pasando. Si es que alguien te hizo un maleficio y vas a ir mejor, vení para que te hagan un riego y empeces a prosperar. Así no se arreglan las cosas, se arreglan como las hizo y las asumió esta mujer. Ella prestó sus oídos para que alguien le hablara de Jesucristo. Es lo que tú y yo necesitamos hacer esta mañana. Dile, Dios, por favor, haz que estos oídos no solamente estén prestos para oír chismes, noticias, las órdenes de mi jefe, las palabras lindas de mis hijos. No, que mis oídos no solamente estén atentos a escuchar la naturaleza, una bonita música, a escuchar cosas buenas, que mis oídos estén abiertos como los de esta señora de una vida que dolía. Dile, Señor, por favor, hoy estoy escuchando de ti, Maestro.
Déjame ser como esa mujer que oyó hablar de Jesús. Y oír hablar de Jesús no era suficiente, pero era el principio. Lo primero que pasó en la vida de esta mujer es que ella tuvo oídos para Jesús. De manera que ella ya había hablado con Jesús o había escuchado a Jesús en su corazón mucho antes que Jesús le dijera: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando Cristo le habló al final de este pasaje, ya ella había escuchado hablar de Jesús antes. ¡Qué cosa tan bella! Oír hablar de Jesús no es suficiente para tener una vida bendecida, salva y sana, libre de los azotes, del dolor, de las aflicciones de este mundo. Oír hablar de Jesús no es suficiente, pero es el principio. Cuando ella oyó hablar de Jesús, dio un segundo paso. Y el segundo paso que toda persona a la que la vida le duele debe hacer, según podemos imitar a esta mujer, es venir. Trata de salir de entre la multitud, desmárcate de ser uno de los tantos que cree en Dios, una de las tantas que tiene religión en el mundo, alguien que ya sabe a qué iglesia o templo ir porque allá pertenece. Desmárcate de la religión y empieza a querer tener una relación más cercana con ese Cristo. Ella dijo: no, a mí no me interesa apretarlo, yo me voy a meter en medio de la gente. ¿Usted se imagina la escena? Una multitud apretando a Jesús y esta mujer débil. No sé si de pronto su falta de hierro, esa anemia tan tremenda que tenía, le daba fuerzas a ella para meterle codazo a la gente y abrirse campo, o si ella por el contrario se metió entre las piernas de la gente, arriesgando que la gente la pisoteara y muriera ahí, en medio de la gente. Pero ella se arriesgó porque escuchar hablar de Jesús no lo es todo, pero sí es el principio, un principio. Después de escuchar hablar, ella hizo actos de fe y fue venir. Y fue tocar. Hay mucha gente que lleva años y años escuchando hablar del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, de que somos pecadores y Cristo murió por nosotros, de las buenas noticias del Evangelio, que de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo a morir por nosotros y lo resucitó al tercer día, para que todos los que creemos en Él, en Jesús, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Así que el escuchar hizo que esta mujer tomara medidas de venir a tener un encuentro más cercano con el Maestro. ¿Qué la motivó a ella a tener esa fe llena de valentía? En medio de la gente curiosa, ella no quería curiosidad, ella iba por lo suyo. Ella dijo: Señor, tú eres mi única tabla de salvación. Yo he buscado muchos medios para no tener esta vida desgastada, para volver a estar bien, para sentirme mejor, para alejar de mi vida este desaprovechamiento, este sufrimiento, Señor. Pero hoy creo que tú eres la respuesta a esta vida mía fallida, porque ella decía: si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. También, como hay cosas que imitar de esta mujer, hay cosas que no imitar. No tengamos una fe de bordes, por favor, ni tengamos una fe de espaldas. Hay una canción que dice: el Cristo de espaldas, ¿cierto? Hay otra que dice por ahí: el Cristo de la pared. El Cristo de espaldas es también, creo, el título de un libro. Y parece que esta mujer no quería demasiada evidencia ni compromiso. Ella quería ir por lo suyo y dice que se acercó por detrás. Pues obviamente delante no podía hacerlo, la gente venía caminando, ¿cierto? Era muy complicado, ella no quería ponerse en evidencia. Ella sabía que la gente sabía que ella tenía ese flujo de sangre. Muchos sabían, y si se daban cuenta que ella tocaba a un rabino, a un maestro, a un hombre importante de fe de la época, a ella la podían apedrear, porque las mujeres con flujo de sangre no podían, eran denominadas inmundas. Así que ella no quería ponerse en evidencia, ella solamente quería ser sana de su enfermedad, de su azote. Sin embargo, nosotros no deberíamos tener una fe solo de bordes, una fe, permítanme el término, hasta fetichista. Esa fe que le dice a uno que hay que ir de rodillas hasta tal lugar, que hay que ponerse frijoles o algún tipo de cosa que nos lastime, irnos de rodillas caminando hasta Girardota, hasta un centro de romería y adoración, que para poder complacer a Dios. Hay gente que tiene una fe así, una fe fetichista,
una fe de yo voy por lo mío y ya, y me voy para mi casa y sigo con mi vida. ¿Cuánta gente busca a Dios? Va a las iglesias cristianas solo esperando que oren por ellos. Que por favor a ver si Diosito les hace el milagrito, pero no porque tienen un deseo de ser salvados de sus pecados, de empezar una vida nueva con Jesús, de empezar a caminar fielmente con Cristo en todas las áreas de su vida, no porque realmente se sientan pecadores necesitados de redención. Y esta señora iba por lo suyo. Pero el Señor nuestro Dios, el Cristo de la gloria, que no quiere solamente sanarnos, sino también salvarnos, porque la mejor manera de rescatar una vida llena de sufrimiento no es dándole todo lo que necesita, es salvándola de sus delitos y pecados. ¿Sabe cuál era el peor de sangre de esta mujer? No era el biológico, el físico, el que le producía su matriz o sus ovarios, sus trompas de falopio, no. El peor de sangre de esta mujer era que ya no conocía a Cristo como Salvador. Y Jesús lo supo. Yo no quiero que ella solamente se vaya sana de su cuerpo y cuando muera ir al infierno sin esperanza, no. No solamente quiero que se vaya sana, sino que se vaya salva. Y por eso Jesús paró el mundo, paró las multitudes que lo seguían y dijo: silencio, aquí alguien me ha tocado. Es decir, entre la multitud hay una fe extraordinaria. Entre la multitud hay alguien que no solamente está aquí porque quiere apretarme. Ella quiso mi poder. Y con esa fe extraordinaria lo logró. Y él dijo: es que poder ha salido de mí. ¡Ay, qué cosa tan bella! Jesús sabe. El Señor sabe cuando alguien se acerca solo por curiosidad a Él o cuando se acerca porque necesita su poder salvador y restaurador. Él conoce tu corazón y el mío. De manera que esta mujer apenas escuchó a Jesús parar la multitud y decir: ¿quién me ha tocado? Ella se puso a temblar y dijo: me cogieron. Dios mío, se dieron cuenta que fui yo. Si se dan cuenta que yo con flujo de sangre toqué a Jesús, me van a matar. Usted se imagina, por eso la Biblia dice que esta mujer apenas escuchó esto de Jesús, empezó a temblar. Ella no se quería poner en evidencia y Jesús preguntaba y ella nada que decía fui yo. Y Jesús preguntaba y nada que decía que había sido ella. Y Jesús aclara y dice: alguien me ha tocado porque yo he sentido que salió poder. Pues claro, la mujer ya sabía que el poder de Dios la había visitado. Ella inmediatamente sintió en su cuerpo las respuestas de la misericordia del Señor. Ella supo en el momento que tocó a Jesús que su azote, su vida desgastada, empieza a partir de ese momento una nueva historia. Oiga, es que quien de verdad toque a Cristo con fe, es decir, quien se acerque a Él, a su poder, a su gracia salvadora, nunca quedará sin respuesta. Todas esas fugas de la vida se van a secar, hermanos. Esta mujer se le estaba yendo la vida a cuentagotas, una goterita a la vez, sangre, una goterita a la vez. Una goterita a la vez. Y hay gente que tiene una vida así, se le está yendo la vida a cuentagotas, en problemas, en adversidades, en depresiones, en deudas, en culpabilidades, en sentir que no es importante. Ahora viene a Cristo y a esta mujer se le seca esa fuente. Dile: Señor Jesús, ay, sécame estas fuentes de desagüe que se me están yendo la vida por ahí. Tengo adicciones al juego, al cigarrillo, a la droga, al alcohol, adicción al sexo, adicción a la pornografía, adicción a la mentira. Tengo adicción, Señor, a complacerme solo a mí mismo y no complacer a los demás. Dile: Dios mío, no quiero, por favor, cierra estas fuentes por las cuales mi vida se está yendo. Estoy perdiendo mi vida poco a poco aquí, en relaciones innecesarias, en lugares innecesarios, en pensamientos innecesarios. Siento que la vida se me está yendo a cuentagotas sin ti. Ella dice, y aclara Marcos, ella inmediatamente sintió el poder de Dios y que la fuente de sangre se le secó. Finalmente Jesús pregunta y ella dijo: ya no tengo más que hacer. Y usted dirá: ¿pero por qué Jesús preguntaba? ¿Es que no se dice pues que Él es Dios? Él tendría que haber sabido quién lo tocó. Tal vez no era que no sabía. Muy seguramente Él sí sabía quién le había tocado. Pero quería que ella hiciera un último acto de valentía.
Porque la fe no solamente tiene que alcanzarnos para creer que Dios nos puede sanar, sino que nuestra fe también tiene que alcanzarnos para creer que Cristo nos puede salvar de nuestros pecados. El Señor Jesús quería que esta mujer hiciera un último esfuerzo, un acto de valentía, y que pudiera proclamar sin miedo públicamente que ella había creído que Jesucristo podía sanarla y salvarla. Jesús quería que ella evidenciara con su propio testimonio ante las multitudes que ella tocó a la persona correcta, que este no era cualquier maestro, que este no era cualquier predicador ambulante de la época, que él había tocado a quien tenía poder para el enfermo, poder para el que sufre, poder para el necesitado, poder para cerrar las fuentes de dolor de la vida. Jesús preguntaba con mucha evidencia para que esta mujer fuera libre y no tuviera que estar toda la vida con ese secreto por dentro. Él quería que ella fuera una mujer de una fe de cara al viento. Que ella no se avergonzara de decir que había tocado a Cristo y que había recibido un milagro de Él. Qué lindo cuando tenemos una fe libre, donde yo no tengo que estar diciendo, ay, se van a dar cuenta que yo voy a una iglesia cristiana. Ay, qué pena, mis compañeros se van a dar cuenta que yo me volví evangélico. No, Señor. Ay, es que se van a dar cuenta que es que yo oro a Cristo y no a la Virgen, que yo oro a Cristo y no a San Bartolomé ni a San Mateo. ¿Por qué? Jesús no quiere que tú tengas una fe de bordes, una fe de espaldas, una fe escondida, una fe privada. Nuestra confianza en Dios, nuestra relación con Cristo tiene que ser algo que yo pueda proclamar sin temor ante las personas. ¿Se da cuenta qué se debía hacer para terminar con una vida que duele a causa del dolor del pecado? Entonces ella, ya poniéndose en evidencia, dijo, no me queda de otra. Y aún con temblor y temor de no saber lo que iba a pasar, de cómo iba a ser la reacción de la multitud, ni siquiera cómo iba a ser la reacción de este maestro. ¿Por qué? Hermanos, porque es que en la época de esta mujer, los rabinos, que eran los maestros de la ley, los religiosos, los papas, los cardenales, déjeme utilizar un término no para juzgar a los que ahora están aquí, no, sino para utilizar términos religiosos que nosotros conocemos. Los líderes religiosos de esa época eran tan estrictos en la ley que si a ellos los tocaba alguien con flujo de sangre, la orden que ellos debían dar es mátenlos. Era gente sin misericordia, porque violaron la ley, las normas del Señor, y la labor de ellos era velar para que se cumplieran las normas de Dios, entre comillas, ¿cierto? Así que ella dijo, este rabí me descubrió, ese mismo que me sanó puede dar la orden de matarme. Ella tenía mucho miedo, por eso estaba temblando, y yo, si esta mujer estuviera aquí, le diría, mujer, ¿cómo se te ocurre que vas a tener miedo? Estás en presencia del bondadoso, estás en presencia del que te hizo en el vientre de tu madre, estás en presencia del que tiene misericordia mucho más allá que el sacrificio. No te preocupes, cuéntale. Yo le diría, tranquila, mija, háblele, diga que fue usted. Él no le va a hacer nada. Él antes la va a honrar delante de toda esta multitud. Usted va a quedar a perpetuidad en la historia bíblica como una mujer de una fe extraordinaria, aunque tuvo una terrible enfermedad. Tranquila, mi hija, usted está en presencia no de cualquiera de estos rabís de la época. Usted está en presencia de aquel que dijo que había venido a sanar y a salvar lo que se había perdido. Tranquila, le diría yo. Entonces esta mujer dijo, ya no hay más que hacer, y vino e hizo su último acto de fe para salir de esa vida dolorosa, cuando la vida duele. Y ella se postró delante del Señor y le dijo toda la verdad. A esto la quería llevar el Señor Jesús, a que ella tuviera una fe pública, tranquila, verdadera, a que ella entendiera que Jesús era más que un rabino. Jesús era el Hijo de Dios que venía a darle paz a los corazones contritos y humillados. Ella reconoció que debía hacer un acto de reverencia porque no estaba en presencia de cualquier persona, y vino y se postró delante de él. Actos de adoración. Y no tuvo problema en tener un diálogo ya mucho más cercano, abierto y sincero con el Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos salir de esta vida gastada y desaprovechada, entonces acerquémonos un poquito más. Jesús dijo, mira, yo no quiero gente que solo tenga una fe de bordes y de espaldas, quiero
una clase de fe de gente que sea capaz de mirarme a los ojos, de tener una clase de relación conmigo diferente, que podamos mirarnos, que podamos dialogar, que yo le pueda decir y ella me pueda decir. Y eso fue lo que pasó, y ella le contó todo, y Jesús guardó silencio y cayó a la multitud. Y ella le contó, yo me imagino que le dijo: vea, Señor, vea, Rabí, discúlpeme, yo llevo 12 años con una enfermedad de mi sistema reproductivo. Yo soy con el periodo menstrual día y noche. Mire mi cuerpo, mire cómo estoy, he perdido mi familia, no puedo ir a la sinagoga a adorar. Las fuerzas no me dan ni siquiera, yo no sé ni cómo me metí aquí entre la multitud, maestro. En la aldea donde yo vivo, una vecina vino y me habló y me dijo que usted iba a venir por estos lados hoy, y me dijo que usted sanaba, que usted tenía poder, que lo habían visto resucitar muertos, sanar enfermos, y yo estoy tan enferma. Esta vida mía es un azote. Esta vida mía es una vida desperdiciada. Me gasté todos mis ahorros, todo me lo gasté. Usted no sabe, Señor, cuántos médicos, cuántas clínicas, cuántas citas, cuántos especialistas. Usted no sabe, fui a tratamientos naturistas, hice de todo. Por allá hasta me metí en la casa de alguien, dizque que me curara con encantamientos. Yo me imagino que ella le contó todo, pues la Biblia dice: ella, sabiendo lo que había sido hecho, vino, se postró y le dijo toda la verdad. La palabra de Dios dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y aquí había una mujer intimando con Jesús con su corazón abierto. Ven a Cristo. Acabemos de una vez por todas con esta vida que duele tanto a causa del pecado y de no conocer a Cristo. Ven, dale la cara al Dios del cielo. Cuéntale toda la verdad, cuéntale cómo te sientes, qué ha pasado con tu vida. Póstrate, adora, conversa con Él, ten una relación cercana. Dile: Jesús, perdona mis pecados. Porque el peor pecado de esta mujer, o el peor de sangre de la vida de ella, es que ella estaba ausente de Cristo. Ella no conocía a Cristo, pero a partir de hoy la vida cambió. Porque el versículo 34 dice, para finalizar, que Jesús la llamó hija. ¡Wow! Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cuántos años llevaba esta señora sin que alguien le dijera hija, o le dijera esposa, o le dijera madre, o le dijera te amo, te quiero? Y esa manera de decirle hija era una declaración paternal de alguien que le importaba a su muchacha. Era un padre, era el Padre Celestial en Cristo diciéndole a ella: me importas, he visto tu vida de dolor. Y dice: tu fe te ha hecho salva. Es decir, eso que hizo que tú salieras de tu casa, vinieras entre la multitud, me tocaras y creyeras que ibas a ser salva, te trajo hasta mí. Yo soy quien te salva. Por eso dice: tu fe te ha hecho salva. Es decir, justamente tus actos de fe te trajeron a mí. Y dice el Señor: ve en paz, tranquila. No le debes nada a nadie, no tienes por qué agacharle la cabeza a nadie. Ya tú estás libre. Y Él dijo: quedas sana de tu azote, sigue con tu vida. Pero parece particular porque Jesús no le predicó grandes mensajes, ni le dijo que si ella no lo aceptaba como Señor y Salvador se iba a perder, que el infierno la esperaba. Y más aún, no le dijo: ven y sígueme. Al contrario, le dijo: váyase, arriesgando tal vez a que nunca más la volviera a ver. Aunque yo no creo eso. Yo no creo que esta señora haya sido tan ingrata. Yo no creo que ella tenga en su historial de vida que el maestro la sanó y que ella se fue y siguió con su vida normal y nunca más volvió a buscar a Cristo. Yo no creo. Yo creo que esta mujer se quedó entre los seguidores de Jesús. Yo creo que esta mujer en algún momento, por lo menos si no lo seguía por las aldeas, todo el tiempo, muy seguramente, a ella se le quedó clavada en el corazón su Salvador, que cuando la vida le dolía, la sanó de su azote. Bendito seas, Creador del universo. Vengan conmigo, por favor, y después de profundizar, oremos al Señor y démosle gracias. Querido Padre Celestial, gracias porque hoy, a través de la vida de esta mujer muy puntualmente, tú nos das algunas pinceladas de lo que deberíamos hacer cuando la vida duele. Qué historia tan distinta al inicio y el final de la vida de esta mujer. Esto es una película. Esto solo se lo imaginarían los grandes cineastas del mundo. Esto solo se te ocurre a ti, Maestro, dejarnos esta serie de mensajes y de historias
historias que viviste, de estos encuentros que viviste con estas personas, cómo les cambiaste la vida, cómo aquellos que padecen mucho, cómo aquellos que sufren mucho, cómo aquellos que han gastado su vida, cómo algunas personas a las que su vida no les ha sido provecho, las estrategias que han utilizado para tener una vida mejor no les ha servido, porque lo único que ellos y nosotros necesitábamos era venir a tener una clase de relación contigo cercana, de verdad, de conversaciones serias, de dichos de nuestra boca sinceros delante de ti. Lo único, Cristo, que tú necesitas para pasar una vida que duele a una vida llena de victoria es que nosotros vengamos a ti y te digamos toda la verdad. Nos arrepintamos, no tengamos miedo de decir públicamente que somos pecadores necesitados de nuestro Redentor, que somos personas que aunque hemos transgredido la ley, los mandamientos, aquí estamos pidiéndote que nos salves. Y como resultado final, recibir de ti no solamente la sanidad, sino la salvación y la paz que tanto esta mujer había perdido. El peor azote de esta mujer era que no tenía paz y tú le dijiste: ve en paz, porque tú eres la paz. Ya ella te conoció a ti y nunca su vida iba a volver a ser la misma. Qué manera tan preciosa de terminar una historia de una vida que duele. Yo quiero que lo hagas conmigo. Vamos, dile: Señor, yo quiero que lo hagas conmigo. Hazlo conmigo esta mañana, por Dios. Hazlo conmigo, Dios. Sálvame, porque yo también tengo una vida que se me va desangrando poco a poco, tal vez no por una enfermedad, pero sí por circunstancias. En el nombre de Cristo Jesús, ven a Cristo y serás salvo. Dile: y yo me voy a comprometer con no dejarme llevar por la apariencia. Voy a predicar el evangelio porque sé que hay mucha gente que está teniendo una vida dolorosa. Tal vez no nos lo digan a los cuatro vientos, tal vez no lo griten, tal vez sonríen, tal vez van de viaje, tal vez tienen carros, tal vez tienen ropa de diseñador, pero en el fondo, debajo de todo eso, hay una profunda necesidad de Cristo. Ojalá que lo hagas tú también. Quiero serle fiel. Si cada vez que tú vayas a una iglesia, escuches una emisora, escuches a alguien predicar y Dios hable a tu corazón, tú no ejerces un compromiso y no dices: esta va a ser mi respuesta a ese mensaje, habrás perdido el tiempo, porque solo hiciste un trabajo intelectual con lo que se te predicó. O solo te sorprendiste: ve qué bonito, sí, como que me confrontó. Cada vez que escuchemos la predicación de la palabra, yo debo tener un compromiso y tener una respuesta para que de esta manera la Biblia, las predicaciones se me vuelvan vida y no solo un ejercicio intelectual. Una de las tantas informaciones que yo recibo. Es mi recomendación. Amarle y agradarle.